Y Crepa que comenzó a trabajar para comprar una boleta para el concierto de Bad Bunny. Para Bad Bunny, baby, claro. Para comprar palco, voy a comprar palco yo solo. Bueno, muchachos, vamos a ver la temática de hoy. Hoy vamos a ver la convección externa forzada. Este nombre ya debe decir mucho con respecto a lo que se va a tratar el día de hoy. Recordemos que en la clase pasada hablamos que es la convección, que es un flujo externo, que es un flujo externo, que es una convección forzada y que es una conversión natural. Bajo esa premisa, ¿quién me puede decir en qué consiste esto? Sobre la externa forzada. Ajá. ¿Cómo es la pregunta, ingeniero? No la entendí. La clase pasada vimos que era flujo externo, flujo interno, forzado, natural, todo eso. Bajo esa premisa, ¿qué creen en lo que consiste esto que vamos a dar el día de hoy? Pues usar algún mecanismo para aumentar la transferencia de calor en el exterior del objeto. Un mecanismo, bueno, el mecanismo como tal es la convección. Aquí lo que vamos a evaluar es la convección externa forzada. O sea, vamos a evaluar cómo se comporta y cómo... Dime. El estudio del movimiento del fluido. Correcto. Vamos a hablar de el movimiento del fluido. Pero antes de todo tenemos que hablar de lo que es el arrastre. De lo que son las fuerzas a la resistencia de movimiento. ¿Por qué hay que hablar de esto si estamos en transferencia de calor y no en mecánica de fluidos? Resulta que los fenómenos que afectan el arrastre son fenómenos muy similares a los que afectan a la transferencia de calor. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar de la fuerza de resistencia de movimiento y la transferencia de calor en el flujo externo. Listo. Recordemos que, para los que han visto mecánica de fluidos, un fluido ejerce ciertas fuerzas y ciertos momentos sobre un cuerpo, ¿cierto?, que lo rodea, dependiendo si este cuerpo está estático o si este cuerpo está en movimiento. Ahora, si el cuerpo está en movimiento con respecto al fluido, o si el fluido está en movimiento con respecto al carro, es indiferente de la situación. Ambos van a tener una velocidad relativa, la una con respecto a la otra. Ahora, esa fuerza que lleva el fluido y que ejerce sobre un cuerpo se llama arrastre. Usualmente es indeseado, en otros casos es muy deseado. Es indeseado, por ejemplo, cuando vemos la fricción, pero es deseado cuando estamos hablando de la sustentación de los aviones y cuando estamos hablando de los barcos. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar de las fuerzas. Me permito leer esta situación. Un fluido en reposo ejerce solo una fuerza de presión normal sobre la superficie de un cuerpo sumergido en él. Sin embargo, un fluido en movimiento también ejerce fuerzas de corte tangenciales sobre la superficie debido a la condición de no deslizamiento, provocada por los efectos viscosos. Entonces resulta que tenemos la condición de no deslizamiento. La condición de no deslizamiento, recuerden que es la condición que hace que los fluidos se encuentren completamente unidos a una superficie que está inmediatamente en contacto con ellos. Entonces, cuando un fluido se encuentra en movimiento con respecto a una superficie, ¿cierto?, se generan dos tipos de fuerza. Una fuerza normal por efectos de la presión, que es FL, y una fuerza
tangencial, ¿vale? Con respecto a la superficie. El resultante de esta fuerza normal, FL, y el resultante de esta fuerza tangencial, FD, nos da una fuerza resultante. A esta fuerza resultante se le conoce como la fuerza de sustentación. Gracias a esta fuerza de sustentación es que pueden volar los aviones. ¿Vale? Gracias a esta fuerza de sustentación es que los aviones pueden volar. La idea es que la resultante de esta fuerza de sustentación se dirija hacia arriba de tal forma de que los aviones puedan elevarse. En esta imagen estamos viendo el perfil lateral de una ala. Nos muestran cómo se distribuyen las fuerzas en su estructura. Miren la fuerza normal. Uy, ¿de dónde no era? Miren la fuerza normal, miren la fuerza tangencial y esta es la fuerza resultante. ¿Vale? ¿Es claro esto? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora, esto es la Ingeniero, eso en cada punto se evalúa, o sea, esa fuerza resultante en La cada fuerza punto. resultante en cada punto va a tener un valor diferente. ¿Cuál es la idea? Que la mayor cantidad de fuerzas resultantes apunten hacia arriba. ¿Por qué? Porque unas que apuntan hacia abajo van a terminar eliminándose las unas con las otras. La idea es que la mayor cantidad de fuerzas apunten hacia arriba para que la resultante sea hacia arriba y un elemento pueda elevarse. Ahora, el arrastre funciona de manera similar. ¿Vale? ¿Qué equipos funcionan con arrastre? Los paracaídas funcionan con arrastre. Las lanchas funcionan con arrastre. Todo tipo de barcos o embarcaciones funcionan con arrastre. ¿Vale? Es una forma similar a todo lo que compete a la sustentación. También tiene una fuerza normal y también tiene una fuerza tangencial que lo permite mantener a flote. ¿Vale? Todo esto por efectos de la viscosidad y de la fricción. Ahora vamos a evaluar qué pasa con una placa plana. Vamos a imaginarnos dos situaciones. Primera situación. Si la placa está alineada paralela a la dirección del flujo, ¿cierto? La fuerza de arrastre depende solo de la fricción y es independiente de la presión. Es decir, ¿cómo nos está mostrando la figura? Es paralela al flujo, el flujo va hacia allá, la placa está ubicada de forma paralela al flujo. La fuerza de arrastre solo depende de la fricción y es independiente de la presión. Ahora, cuando la placa se coloca normal, es decir, en un ángulo de 90 grados con respecto a la dirección del flujo, la fuerza de arrastre depende solo de la presión y es independiente de la fricción, generándose en la zona donde impacta el fluido, la zona de alta presión, y la zona posterior a la placa, la zona de baja presión. Si la placa se inclina a un ángulo relativo entre estas dos posiciones, entre un ángulo de 90 y un ángulo de 0 grados, el flujo, entonces la fuerza de arrastre depende de ambas situaciones, tanto de la presión como del esfuerzo constante, donde el coeficiente de arrastre se mide de esta forma. F sub D es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado sobre el área. Proseguimos. Ahora ya hablamos de el arrastre y la sustentación, ahora vamos a lo que nos compete en realidad. Vamos a hablar de la transferencia de calor. Estos fenómenos también aplican, el fenómeno de arrastre, también generan ciertas situaciones en la transferencia de calor. Resulta, pasa y acontece que no hay
una ley que defina el comportamiento de la transferencia de calor por convección. Todo lo que se tiene son datos experimentales. Todos los datos experimentales se ha llegado a un estándar de presentarlos de esta forma, a través de la ley de potencias. Todo dato se puede representar por una constante con respecto a dos valores elevados a una potencia, donde m y n son exponentes constantes y el valor de ese constante depende de la configuración geométrica del flujo. Todo número de Nusselt para una situación determinada se puede expresar de esta forma. Recordemos por aparte que el número de Nusselt también es igual a H por L. Era H por L sobre K, ¿cierto? ¿Me corrigen? Donde L era la longitud característica. Sí, era así. Perfecto. Listo. La idea de la transferencia de calor o de este análisis de transferencia de calor es hallar el número de Nusselt. Al hallar el número de Nusselt podemos conocer cuánto es el coeficiente de convección. Y así podemos evaluar la transferencia de calor del sistema. Ahora, normalmente en estos sistemas de convección tenemos un fluido que entra a una temperatura y sale a otra temperatura. La pregunta que hay que hacernos es a qué temperatura hay que calcular las propiedades que se necesitan, tanto la conductividad como la difusividad, entre otras sustancias, entre otras propiedades, como la densidad, todo eso. Resulta que para poder tomar en cuenta o tener en cuenta esta variación, se define una propiedad que se llama la temperatura de película. La temperatura de película no es más que el promedio aritmético de la temperatura de entrada menos la temperatura de salida de un sistema. Perdón, la temperatura de entrada menos la temperatura ambiente. Eso, más la temperatura ambiente. La razón de transferencia de calor hacia la superficie térmica o de esta se puede determinar a partir de toda transferencia de calor en este proceso. Se puede calcular de esta forma. ¿Vale? Anoten eso. Vale, continuamos entonces. Recuerdan que anteriormente, la clase pasada, habíamos hablado de el régimen de flujo. Que el régimen de flujo puede ser laminar, transitorio o turbulento. Resulta que para la convección forzada, dependiendo del número de Reynolds, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, el número de Reynolds nos va a decir si esta convección o si esta transferencia de calor es forzada, perdón, si es turbulenta o si es laminar, a partir de un Reynolds crítico. Recordemos lo que vimos en la clase pasada. El Reynolds crítico para una placa plana es de 5 por 10 a la 5. ¿Cómo calculamos el número de Reynolds? No es nada más que la densidad por la longitud, la densidad por la velocidad por la longitud de la placa sobre
la viscosidad dinámica o la velocidad por la longitud de la placa sobre la viscosidad cinemática. Esto nos da un número adimensional que permite clasificar el flujo sobre las placas. Así como existe un Reynolds crítico, existe una longitud crítica de la placa. ¿Qué creen ustedes que ocurre en la longitud crítica? Muchachos, ¿qué creen ustedes que ocurre en la longitud crítica? Empieza a ser turbulento, ¿no? Empieza a ser turbulento. Es donde el número de Reynolds alcanza el Reynolds crítico. ¿Vale? Eso es la longitud crítica. Vamos a hablar entonces de cómo calcular todo esto. Recuerden que son valores empíricos a partir de experimentación. Recordemos entonces cómo calcular el coeficiente de transferencia de calor, ¿cierto? Y el número de Nusselt en diferentes condiciones. El número de Nusselt promedio sobre una placa completa se obtiene para un flujo laminar es la siguiente expresión. Válido para Reynolds menores a 5 por 10 a la 5 y números de Prandtl mayores a 0.6. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se usa esta expresión? Cuando en toda la placa tiene flujo laminar. La siguiente expresión, esta que estamos viendo aquí, es para una placa completa cuando el flujo es turbulento durante toda la placa, ¿vale? O cuando la región de flujo laminar de esta última es demasiado pequeña en relación con la del flujo turbulento, ¿vale? Es decir, cuando tenemos una sección muy pequeña de flujo laminar y gran parte de flujo turbulento, podemos usar esta expresión. Para Prandtl entre 0.6 y 60 y Reynolds entre 5 por 10 a la 5 y 10 a la 7. ¿Listo? Listo, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Ay, creo que me pasé. Resulta que habrá ocasiones en las que exista una placa que tenga un tramo inicial que no se caliente. Esto también lo han evaluado empíricamente, ¿cierto? Mediante métodos de soluciones integrales, Kais y Crawford dan las primeras soluciones tanto para un flujo laminar como para un flujo turbulento. Entonces, para una placa que tiene un tramo epsilon, el cual no está calentando, ¿cierto? Para el flujo laminar tenemos esta expresión y para el flujo turbulento tenemos esta expresión. Donde nos dice Nusselt de X para epsilon igual a 0. Es decir, este número que está aquí es el número de Nusselt suponiendo que esta lámina empezará a calentar desde la longitud 0. ¿Vale? Que a fin de cuentas, esta expresión es, si no estoy mal, bueno, es otra que la presentan en el libro.
¿Vale? Para un flujo turbulento tenemos esta expresión. Ambas para la primera, esta no tiene sentido, esta tiene que ser mayor, parece que hubo un error. Esta para un Reynolds mayor a 5 por 10 a la 5, esta para un Reynolds menor a 5 por 10 a la 5. Ambas para un Prandtl, un número de Prandtl mayor a 0.6. Explicaciones que se pueden dar con respecto a esto son muy pocas, son muy banales, porque todo esto es un desarrollo experimental. Son deducciones que se han realizado mediante experimentos. Le doy el espacio para que copie. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. En la anterior diapositiva sale que, puedo colgar un momentico. Ahora, mira, ahí sale que la relación, sí, cuando el flujo, la región del flujo laminar es demasiado pequeña con relación a la del flujo turbulento. Sí, señor. Y, o sea, ¿y qué es demasiado pequeño? Pero ¿cómo sabemos? O Eso sea, es una cosa que el libro no lo aclara. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso más adelante él establece otra relación que es un poco más general. ¿Vale? Ya vamos para eso. Pero de todas formas, ¿cuándo podemos decir que es muy pequeña? Podemos decir cuando el 90% de la placa es turbulento, por ejemplo. 90 o 80% de la placa es turbulento y el resto es laminar. Vamos a poner ese límite como límite de referencia. ¿Les parece? listo, profe. Vale, volvemos. Ya. ¿Listo? Perfecto. Esta es la anterior expresión, simplemente despejada. ¿Vale? La primera relación del coeficiente de convección promedio para la sección completa calentada de la placa cuando el flujo es laminar. Y la segunda relación del coeficiente promedio para el caso del flujo turbulento sobre toda la placa o cuando la región de flujo laminar de esta última es pequeña en comparación con una región turbulenta. Simplemente la transformación de esas expresiones. Y vamos a otra que nos compete. Con una placa plana, ahora tenemos otra situación. Antes teníamos una placa con una temperatura constante, ahora vamos a tener una placa con un flujo de calor constante. Cuando tenemos una placa con un flujo de calor constante, las expresiones cambian. Para un flujo laminar, tenemos esta expresión, y para un flujo turbulento, tenemos esta expresión de aquí. Una vez completada el cálculo del número de Nusselt, se aplica la ecuación de enfriamiento de Newton. Nótese lo que dice ahí. Estas relaciones dan valores que son 36% más altos para el flujo laminar y 4% más altas para el flujo turbulento, en relación con el caso de la placa isotérmica. Resulta que de todas las relaciones que les he presentado, cuando hablamos del calor constante, estas son las más imprecisas de todas. Tienen un error de hasta el 36% para el flujo laminar.
¿vale? Anoten las ecuaciones. Listo, continuamos. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer unos ejemplos. Alguien, por favor, que lea este ejercicio. Por favor, alguien que lo lea. Aceite para motor a 60 grados fluye sobre la superficie superior de una placa plana de 5 metros de largo, cuya temperatura es de 20, con una velocidad de 2 segundos. Determina la placa completa la razón de la transferencia de calor por unidad de ancho de la placa. Por unidad de ancho de la placa. Vale. Entonces, para esto necesitamos calcular varias cositas. Vamos a sacar aquí el tablero. Yo creo un tablero nuevo. Venimos aquí, revisamos. Vamos aquí. Listo. Entonces tenemos esta placa a la cual está llegando aceite de motor. Yo creo que es recomendable que me lleve esta imagen al tablero. Guardar como imagen. Escritorio. Tenemos aceite que se encuentra a 60 grados a una velocidad de 2 metros por segundo y la placa se encuentra a 20 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que el aceite
va a calentar a la placa. Primero que tenemos que encontrar la temperatura de película. Temperatura de película no es más que el promedio entre la temperatura de la superficie más la temperatura de los alrededores. 60 y 20, 80 entre 2, 40 grados Celsius. Tenemos entonces que la temperatura de película es de 40 grados Celsius. A esa temperatura es que tenemos que calcular las propiedades termodinámicas. Ahora, ¿cómo calculamos las propiedades termodinámicas? Muy sencillo. Nos vamos a la tabla, ¿cierto? Al apéndice del libro, vamos a buscar aquí el libro, esta transferencia de calor, y buscamos la sustancia. En este caso, el aceite de motor sí se encuentra tabulado en el libro. Vamos acá, vamos acá. Primero, la última vez que yo había visto, sí estaba tabulado. Era una tabla, aquí está, aceite para motor no usado. Aquí se encuentra. Entonces, a 40 grados Celsius tenemos todas estas propiedades. ¿Qué propiedades necesitamos? Necesitamos la densidad, 800, yo lo voy a ir copiando a pesar de que ustedes no lo ven. 876 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Calor específico, no sé si lo necesitaremos por si acaso. Es igual a 1964 Joule kilogramo Kelvin. La conductividad no la necesitamos, la difusividad creo que tampoco la necesitamos, necesitamos la viscosidad. ¿Prefieren trabajar con la cinemática o con la dinámica? ¿Ven? No me responde. Vamos a trabajar con la viscosidad cinemática, que es de 2.485 metros cuadrados sobre segundo. Y tenemos un número de Prandtl de 2962. Creo que esos son todos los datos que necesitamos. Ahora, lo primero que hay que hacer es calcular el número de Reynolds. Número de Reynolds es igual a la velocidad por la longitud sobre la viscosidad cinemática. Velocidad, 2 metros por segundo. Longitud, 5 metros. Sobre la viscosidad, que es 2485. 485 metros cuadrados sobre segundo. Ingeniero, ¿Sí? eso no debe ir por 10 a la menos 4. ¿El cual? La viscosidad esta. Estaba por 10 a la... Ah, sí, por 10 a la menos 4, toda la razón. Me lo comí. Por 10 a la menos 4. Metro cuadrado sobre segundo. Listo. ¿Cuánto nos da el número de Reynolds? $40.241,44. 45 redondeando. 241.45. Ojo, es 40.241,45. Ah, 41.45. Vale. ¿Qué flujo tenemos aquí?
Laminar y general. laminar. Tenemos un flujo laminar porque el número de Reynolds es menor a 5 por 10 a la 5. Correcto. Tenemos entonces un flujo laminar. Resulta, pasa y acontece que para un flujo laminar, ¿cierto? Y una placa completamente que transfiere calor, tenemos una expresión. Nos vamos a esa expresión. Hemos puesto acá arriba. No, acá arriba. No, acá arriba. Aquí está. La voy a anotar. No se preocupen por eso. Donde el número de Nusselt es igual a 0.664 Reynolds por L a la 0.5 por Prandtl a la 1 tercio. Bajo esta premisa, vamos a calcular cuánto es nuestro número de Nusselt. ¿Qué queda? Reemplazar. En donde está el número del Prandtl colocan 2.962 y donde está el Reynolds colocan 40.200. Oye, aquí había puesto otra vez 5 y era 241. 40.241.45. Resuelvan esta ecuación y me dicen cuánto es el número de Nusselt. $1.913. 1000. 913. En realidad es 1912.93. Bueno, está bien. 1913. Sí, ingeniero, eso da. Perfecto. Ese es nuestro número de Nusselt. Y recordemos que el número de Nusselt es H por L sobre K. Ojo, en este caso, ¿cierto? Las longitudes características cambian. Para una placa, la longitud característica es su longitud entera. Para una esfera y un cilindro, su longitud característica es el radio. Teniendo esto, sabemos que H, entonces, es igual al Nusselt por K. Ingeniero, creo que le faltó la conductividad térmica, ¿no? ¿En dónde? Usted la colocó en los datos. Ah, me faltó de los datos. Yo pensé que no había que ponerla así, claro. Pero vamos a ponerla. Era a 40, 0.1444. 0.K igual a 0.1444. Esto está en Joule, kilogramo, Kelvin. Listo. Queda entonces que la entalpía es igual al número de Nusselt por K entre la longitud característica. ¿Cuánto nos da la entalpía? Perdón, estaba pensando en termodinámica. El coeficiente de convección, ¿cuánto nos da? Como la H se utiliza también para termodinámica. 55.25. 55.25 Joule sobre kilogramo por metro cuadrado, ¿no? Aquí no era Joule. Si era Joule, la conductividad no, ¿sí?
Era Joule. Ah, copié la del calor específico, era vatio metro Kelvin. Y aquí es vatio también. Vatio metro Kelvin. Y aquí es vatio metro cuadrado Kelvin. Perdóname, muchachos, pero es que vengo cansado. He durado todo el día dando clase y ya me está dando vueltas el mundo. Entonces el coeficiente de convección es de 55.25 vatios metro cuadrado por Kelvin. ¿Qué nos queda? Calcular la transferencia de calor, es lo que nos piden, ¿no? Sí, ingeniero. La razón de transferencia de calor. Muy sencillo, esto lo podemos hacer aquí. La tasa de transferencia de calor es igual a H por A sub S sobre la temperatura superficial Ts menos T ambiente. Va a dar negativo porque se está transfiriendo hacia la placa. ¿Cierto? Ahora nos dicen que tenemos que hallarla por unidad de ancho, ¿no? De longitud. No, por De unidad de ancho. ancho. Sí, de ancho, de ancho. Correcto, por unidad de ancho. Simplemente suponemos que por unidad de ancho simplemente es Q es igual a H sobre la longitud por TS menos T ambiente. Como queda en función del ancho, las unidades van a quedar en vatios sobre metro. ¿Vale? No se multiplica por el área, sino que se multiplica por la longitud. Para que al multiplicarlo por la otra longitud, que es el ancho, quede un área. Ahora vamos a calcular esto. Q punto es igual a 55.25 por 0.5 metros. Voy a poner las unidades para ahorrarnos aquí 0.5 metros por 20 menos 60. ¿Cuánto nos da la tasa de transferencia de calor? ¿Cuánto? Menos 11.050. Menos 11.050 vatios menos. vatios. Profe, ¿por qué 0.5 metros? No son 5 la longitud. Y entonces yo que estaba viendo ahorita con los 0.5. Les juro que yo estaba viendo que esa longitud era 0.5 metros. No les digo, estoy cachureto hoy. Y es 11.050. Bueno, es 55.25 por 5 metros. Ahora sí, ¿cuánto es? Eso mismo, ingeniero. Menos 11.050. Ah, bueno, menos 11.050 vatios. Menos mal los tengo ustedes para que me vayan corrigiendo, porque estoy cachureto todavía. Ajá, es el primer día, estoy cansado. ¿Qué se puede hacer? Ingeniero, pero no le entendí muy bien por qué cambié el área superficial a L. Ah, resulta que no tenemos el ancho de la placa. Esto es Ajá, vatio pero, sobre o sea, y no daría vatio, o sea... vatio sobre metro. Ok. Ahora sí. Esto queda de tal forma de que cuando tú lo multipliques por el ancho, se resuelve la función de área. ¿Ya? Sí, ingeniero. O sea, normalmente lo multiplicaríamos por 1. O sea, para que... Es correcto. Ok. Para que quede el watt, ¿cierto? Ajá, para que quede en Correcto. web. Para que quede en watts se multiplicaría por 1 metro, suponiendo que el ancho sería 1 metro. Pero como nos piden que sea por unidad de longitud, No, por unidad de ancho, ingeniero. Ahí dice. por eso, pero el ancho es longitud. Ahora me va a decir que el ancho no es una longitud. ¿Ah? No, el ancho es ancho.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿El ancho se mide con unidades de longitud o no? Sí, sí, ingeniero, eso no se discute, ingeniero. Ah, que sí saben. Y así se resuelve este maravilloso ejercicio. Bravo, espectacular, bravísimo. Copien. La próxima vez me voy a tener que tomar un energizante antes de entrar a esta clase porque estoy frito. Ingeniero, creo que nos falta algo. ¿Qué nos falta? Podría mostrar el enunciado, Sí, nos falta algo. creo. Determine No, para no. la placa completa la razón de transferencia de calor por unidad de ancho de la placa. No. Ah, no. Pues, digo yo, ¿no? Iban a hacer los ejercicios para parcial. Pues técnicamente esto no tiene mucho que saber. Lo más complejo de esta situación es aprender a identificar en qué caso estás. Cuando tú aprendes a identificar en qué caso estás, puedes saber qué ecuación. ¿Por qué no es más complicado? Porque estas son ecuaciones empíricas. El de las ecuaciones empíricas es muy poco lo que se puede decir. ¿Vale? No hay forma de deducirlas. Cuando se habla de una ecuación empírica es que se llegó a ella a partir de experimentación. Simplemente hay que elegir el caso y listo. Ingeniero, Sí, señor. yo tengo una duda ahorita que no sé si la habrá dicho en la teoría porque se me había ido el internet. Sí. Y bueno, usted habló sobre el turbulento y el laminar. Sí. ¿Qué ocurriría si nos encontramos en un caso que esté en transición el fluido? ¿Cómo haríamos ahí? En un caso de transitorio, normalmente lo que se hace, lo más cercano a un transitorio, es evaluarlo de forma turbulenta. Es lo que se hace. ¿Por qué? Porque definitivamente ha salido del laminar. El hecho de que ya exista turbulencia ya lo hace posible considerarse como un proceso turbulento, ¿vale? Entonces se hace la aproximación como si fuera un proceso turbulento. Se toman las mismas correlaciones para la turbulencia. Correcto. Ah, ok, ingeniero. Vale, ¿terminaron? Pasamos al siguiente ejercicio. Estos por ahora son los ejercicios que están propuestos en el libro. El siguiente ejercicio, desde ya lo aviso, lo voy a resolver de una forma diferente porque quiero comparar los resultados. Porque esa ecuación, hay una ecuación que mete el libro que no me gusta mucho cómo la hace. Entonces vamos a comparar resultados a ver qué pasa. Es más, yo mismo les voy a mostrar la ecuación. Vamos al capítulo de convección externa forzada. Vamos a ver si la encuentro. Una vez más, creo que era... Vamos al ejercicio y revisamos cuál era. Esta, 0.037. ¿Si era esta? Miren, esta ecuación, ¿cierto? Según nos explica el libro, ¿cierto?
se utiliza en casos de que el coeficiente de transferencia de calor promedio sobre la placa completa se determina a realizar la integración de datos. Es cuando la capa límite es completamente turbulenta, es decir, cuando la gran parte de la placa es completamente turbulenta. Pero es que para esta expresión también tenemos otra definición que es la que habíamos puesto aquí arriba, que es cuando tenemos una forma turbulenta con un flujo laminar al comienzo muy pequeño. Entonces, tenemos dos formas de básicamente expresar el mismo coeficiente de convección. Por eso no decidí poner esta expresión, porque son dos formas de básicamente llegar a lo mismo, solo que una tiene una precisión mayor que la otra. Por esa razón, vamos a casarnos con estas dos ecuaciones. La 722 y la 721, que son las que les he presentado aquí, son estas que están aquí. ¿Vale? Vamos a resolver entonces el siguiente ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Para descongelar el hielo acumulado en la superficie exterior del parabrisas de un automóvil, se aplica aire caliente sobre la superficie interna del parabrisas. Considere el parabrisas del automóvil, con la propiedad que hice ahí, con una altura general de 0,5 metros y un espesor de 5 milímetros. La temperatura ambiente del aire exterior, una atmósfera, es de menos 20 grados Celsius y la velocidad promedio del flujo de aire sobre la superficie externa del parabrisas es de 80 kilómetros por hora, mientras que la temperatura ambiente dentro del automóvil es de 25 grados. Determine el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección para el aire caliente que sopla sobre la superficie interna del parabrisas, necesario para ocasionar que el hielo acumulado comience a derretirse. Asuma que la superficie del parabrisas puede tratarse como la superficie plana de una placa. Vale. Tenemos esta situación, ¿cierto? Tenemos aire exterior, tenemos un parabrisas, tenemos aire interior. Nos dicen que en el exterior el aire se movía a qué velocidad. ¿Lo decían por aquí? No la veo. Alguno se aplica aire caliente sobre la superficie interna del parabrisas. Con una altura tan y un espesor tan... No dice la velocidad, ¿cierto? 80 kilómetros por hora, ¿no? ¿A dónde está? Ah, correcto, no lo había visto. A una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿cierto? ¿Para qué? Para mantener descongelado el vidrio desde el exterior. Necesitamos hallar entonces el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces, vamos allá. Para eso, señoras y señores, tenemos que iniciar por lo básico. Necesitamos calcular el número de Reynolds. Pero tenemos un problema con este número de Reynolds. ¿Cómo calculamos la temperatura de película? Se asume una temperatura. Se puede asumir una temperatura, que no es lo debido, o se puede hacer de forma resolviendo un sistema de ecuaciones. Simplemente resolviendo todo lo que consiste con el número de Reynolds, ¿cierto? Sería de una forma, una especie de iteración. Se plantea una ecuación y se va probando
hasta que coincida todo el sistema. No sé si me hago entender. Genial. Vale. Entonces tenemos esta expresión que nos presenta aquí el sistema. Tenemos un aire exterior, tenemos un parabrisas y tenemos el aire interior. Perdón. Voy a llevar esta imagen hacia el tablero. Guardar como imagen. Listo. Entonces, tenemos esta situación. Ahora, necesitamos plantear un balance de energía en el parabrisas. ¿Cómo plantearían ustedes un balance de energía en el parabrisas? ¿El calor va de dónde hacia dónde? Hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera. Es decir, va en este sentido que estamos viendo aquí. Empecemos desde adentro. ¿Qué pasa con el parabrisas? Entra calor, ¿no? Hay un calor por convección. ¿Sí o no? Sí. Ese calor por convección es igual al calor por conducción, ¿o no? Sí, ingeniero. Y eso es igual al otro calor por convección. Esto me recuerda mucho a lo que habíamos visto anteriormente con respecto a redes. ¿Redes cómo, muchachos? Redes, a ver si se acuerdan, redes de Resistencia térmica. resistencias térmicas. Resulta, pasa y acontece que nosotros conocemos esta temperatura de esta superficie. Es decir, que nosotros haciendo simplemente la evaluación de los calores por convección igual al calor por conducción, podemos trabajar con ello, ¿cierto? Podemos decir que el calor por convección es igual al calor por conducción. Ahora, ¿a qué es igual un calor de convección? La ley de Newton, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la ley de enfriamiento de Newton? Estamos en convección, tienen que saber lo más básico, ¿no? El factor de convección multiplicado por la diferencia de temperatura. Por el área, por la diferencia de temperatura. TS menos T infinito. T infinito. Y eso es igual, vamos a llamar esta TS1, porque hay una TS2 que es la del otro lado. Y esto es igual a la conducción. K por K por A. K por A Delta de T sobre L. por delta de T. En este caso el delta de T sería T superficial 2 menos T superficial 1 sobre L. En este caso está representado con la letra T. Vamos a casarnos con esta letra T. Áreas con áreas se van.
¿cierto? Podemos expresarlo como TS1 menos T infinito por H es igual a TS2 menos TS1 sobre T por K. Tenemos nuestra primera expresión, ¿o no? Tenemos nuestra primera ecuación en función de la temperatura superficial, ¿cierto? Aquí tenemos la temperatura superficial y el coeficiente de convección. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí, ingeniero. Perfecto. Por otra parte, ¿cierto? Necesitamos otra ecuación para poder hacer un proceso iterativo. Vamos a empezar suponiendo una temperatura superficial en la parte interior, que sería TS1. Con esa superficial, vamos a calcular una temperatura de película. Con esa temperatura de película, realizamos todos los cálculos, ubicamos un coeficiente de convección y despejamos nuevamente la temperatura. Y seguimos el proceso sucesivamente hasta que nuestros valores converjan. ¿Es claro lo que quiero hacer? Sí. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a suponer una temperatura de película de tal forma de que sea, ojo, hay que ponerle lógica, tiene que ser inferior a 25 grados Celsius, pero mayor a 0 grados Celsius. Elijan ustedes, se los dejo a su criterio. Bien, ingeniero. 10. Sí. O cinco. Más allá. 5. Vale. Un momento. El aire. No, yo les digo cómo lo vamos a elegir. Lo que necesitamos son propiedades del aire, ¿cierto? Vámonos a la tabla y vamos a buscar que el primer número, que el promedio aparezca en la tabla. Para que sea más fácil. Propiedades de agua saturada, propiedades de refrigerante, propiedades de amoníaco, propiedades de propano, propiedades de líquidos, bueno, estos líquidos, propiedades de metales líquidos, propiedades de aire a la presión de una atmósfera. Si no hay más, debe ser este. Vale. Tenemos 25. Si suponemos una temperatura de 5, nos da 30. ¿Cierto? Si suponemos una temperatura de 5 grados Celsius, la temperatura de película es de 30 entre 2. O sea, eso da 15 grados Celsius. ¿Sí o no? Sería 25 más la temperatura que asumí de la superficie 5. Sí, 25 más 5 son 30, entre 2 son 15 grados Celsius. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Bajo esta premisa, necesitamos las propiedades a 15 grados Celsius. Necesitamos la viscosidad. Vamos a ver las propiedades que nos piden aquí, que nos dan aquí a 15 grados Celsius. La densidad, 1.225. Densidad, si alguien tiene la tabla a la mano, por favor dícteme eso para no andar cambiando. ¿No? ¿Nadie tiene la tabla a la mano? ¿Vale? La conductividad 0.02476.
acá aire 0.02476 vatios metro Kelvin. La difusividad no la necesitamos, la viscosidad dinámica, prefiero la cinemática, la viscosidad cinemática 1470 por 10 a la menos 5. Digo 1400, no, 1.470 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. Y un número de Prandtl de 0.7323. Prandtl 0.7323. Ya tenemos las propiedades. Ahora vamos a calcular el número de Reynolds. Reynolds. Velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad cinemática. La velocidad tenemos que pasarla a metros por segundo. Dividimos entre... Sí, dividimos entre 3,6, ¿cierto? Si no estoy mal, se divide entre 3,6. ¿Correcto? Para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo se divide entre 3,6. Díganme cuánto es la velocidad. ¿80 entre 3,6? 22.22. ¿Cuánto? 22.22. 22.22 metros sobre segundo. Listo, calculamos el número de Reynolds, 22.22 por la longitud. ¿El ejercicio nos da una longitud de la placa? No, ¿verdad? ¿Cierto que no? ¿O sí? La verdad es que no me acuerdo. Coloca el enunciado nuevamente, Inoro, para ver. Con una altura, aquí está, con una altura general de 0.5 metros. Ahí está. El parabrisas tiene una altura de 0.5 metros. Esto es metros sobre segundo. La longitud es de 0.5 metros. Y la viscosidad cinemática es de 1.47 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Vamos a llamar a este Reynolds el Reynolds número 1. ¿Cuánto nos da el Reynolds número 1? $756 por 10 a la 3. 756. No, dámelo completo, necesito el número completo. O sea, el número completo es 155.85. ¿Cuánto? Dos personas hablando, ¿no? 750 y qué? 755.857. 755.857. Como 89. .89. Perfecto. Esto Lo mismo, obviamente... pero con otras letras. No, pero es que el otro es más impreciso. Esto obviamente es turbulento, ¿sí o no? Como esto obviamente es un turbulento, utilizamos la relación para flujo turbulento. Número de Nusselt es igual a, yo lo voy a ir copiando, 0.037 Reynolds a la 0.8 por Prandtl a la 1/3. Válido para Prandtl entre 0,6 y 60, cumplimos. Y para este rango de valores del número de Reynolds, lo cumplimos. Bajo esa premisa,
Les pido por favor que reemplacen el número de Prandtl y el número de Reynolds y me digan cuánto es el número de Nusselt. 0.037 por Reynolds a la 0.8 por Prandtl a la 1/3. $182,09. ¿Cuánto? 1682. 1682.1. 1. Listo. Y con ese número de Nusselt tenemos el coeficiente de convección, que es Nusselt por la conductividad del aire sobre la longitud característica. ¿Cuánto nos da el coeficiente de convección? $83.29. 83.29 vatios metro cuadrado grado Kelvin. Ahora, ya teniendo este número de aquí, resolvemos esta ecuación de acá. Necesitamos calcular la temperatura superficial en el exterior, ¿no? Entonces, vamos acá. Reescribimos toda la ecuación. K por T superficial 1 menos T ambiente es igual a... no, aquí no era K, aquí era H. Igual a K, que multiplica a T superficial 2 menos T superficial 1 sobre T. ¿Qué tenemos que despejar? T superficial 1. Resolvemos paréntesis. Esto queda H por TS1 menos H por T ambiente, y eso es igual a K sobre T por TS2 menos K sobre T por TS. La temperatura superficial 1 va para un lado, la temperatura superficial 2 va para... lo demás va para el otro lado. Aquí no era 2 sino 1. Queda H por TS1 más K por T sobre T por TS1 es igual a K sobre T por TS2 menos H por T ambiente. Despejamos TS1. Eso es igual a K sobre T por TS2 menos H sobre T ambiente sobre H más K sobre reemplazamos la entalpía nombre, el coeficiente de convección aquí, reemplazamos donde está TS2, reemplazamos por 0, donde está T ambiente, reemplazamos por 25, donde está K, tenemos que buscar la conductividad del vidrio. ¿Nos lo dice el ejercicio? Yo creo que nos lo decía, ¿no? Aquí está, una conductividad del vidrio de 1.4 vatios metros sobre Kelvin. K igual a 1.4 vatios
metros Kelvin. Y me dicen, por favor, cuánto me da la temperatura superficial 1. El espesor en este ejercicio es de 5 milímetros, o sea, 0.005. ¿Cuánto daba H? 83.29. Ajá, ¿cuánto le dio? Ingeniero, el H es 83.29 H. Correcto, 83.29. A mí me dio menos 5.73. Menos 5.73, ok. Cosa que por obvias razones esa no es la respuesta porque está por debajo de la temperatura que nosotros necesitamos. Entonces hay que seguir iterando. Entre. De todas formas voy a confirmar. 83.29 más 1.4 sobre 0.005. Menos 5.73. Toda la razón. Tenemos que seguir iterando por esta temperatura, volver a calcular una temperatura de película, volver a calcular
número de Reynolds y así sucesivamente hasta converger en un valor lógico. ¿Sí me entienden cuál es el procedimiento que hay que hacer? Sí, ingeniero. Perfecto. Espero que lo hayan entendido porque, como este ejercicio puede ser muy largo, quiero que ustedes lo terminen y sigan iterando. ¿Vale? Ese es el oficio que ustedes tienen para la próxima clase. Continuar iterando. ¿Puede volverse a la otra? Claro que sí. Gracias. Listo. Entonces recuerden. Primero, supusimos una temperatura de película. Con esa temperatura de película calculamos las propiedades. Con esas propiedades calculamos el Reynolds. Con el Reynolds calculamos el coeficiente de convección. Con el coeficiente de convección calculamos una nueva Temperatura. Con esta nueva temperatura calculamos una nueva temperatura de película. Con esto, propiedades. Con esto, Reynolds. Con esto, Nusselt. Y con esto, otra convección. Y con esto, otra temperatura superficial. Profe, disculpe, a mí me está dando 18,87. Yo le iba a preguntar si ese T debajo del K es los 5 milímetros. Sí, son 5 milímetros, 0.005. ¿No? Sí, pero a mí me está dando 18,87. No sé por qué, no sé si es que estoy tomando mal los datos. 18,87. A ver, ¿cómo estás metiendo? Dígame. Este sería K, que es 0.02476. Sobre... No, ahí donde estás equivocando. Porque este K no es el K del aire, sino el K del vidrio. Ah, listo, ok. Listo, profe. Gracias. ¿Ya? Que es 1.4, es el que está acá arriba. Ah, no lo había visto. Listo, profe. Ah, ya. Y entonces seguimos con las iteraciones. ¿Qué quiero para la próxima clase? Que me digan dónde converge esta situación. ¿Listo? Listo, ingeniero. Perfecto. ¿Por qué? Porque aquí nos podemos quedar mucho rato haciendo iteraciones porque no tenemos ni idea. Vamos a dejar de grabar.